Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo les voy a dar un tema que me apasiona bastante, que es mi especialidad, que son los beneficios del soporte nutricional en el paciente crítico con COVID-19. Mi nombre es Eloisa García, soy médica especialista en nutrición, subespecialista o fellow de soporte nutricional en pacientes críticos. Soy médica, trabajo en el Hospital Clínica San Francisco y soy la secretaria de la Federación de Nutrición FELAMPE. ¿No? Quiero comenzar siempre, yo digo, bueno, no a todos los intensivistas les llama este tema del soporte nutricional o ven su importancia o muchos médicos de diferentes ramas, entonces siempre comienzo a hablar cuáles son los beneficios no nutricionales de estos pacientes que están en terapia intensiva y que reciben soporte nutricional. Amortigua el hipermetabolismo, por eso se llama soporte, ayuda a soportar al paciente durante toda su enfermedad y sus tratamientos, evita el aumento de permeabilidad intestinal. Recordemos que el intestino es un órgano muy importante y muy estudiado últimamente. Mejora la tolerancia de absorción. Paciente que come más rápido lo tolera muchísimo mejor, y si hablamos de esta enfermedad, acordémonos que tiene un montón de síntomas gastrointestinales. Mejora el perfil hormonal y disminuye las complicaciones infecciosas y la estadía hospitalaria. Recordemos que esto se traduce también en costos, costos para la familia, costos para el sistema de salud. ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese paciente que vemos en UCI? Es una población muy grande, muy heterogénea, ¿no? Pero usualmente los pacientes o tienen enfermedades crónicas o son pacientes agudos súbitos. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, tipo de POC, VIH, cáncer, cualquier tipo de enfermedad, muchas de estas provocan ayunos y provocan pérdidas de peso, pero también están esas enfermedades agudas, esas enfermedades súbitas en las que podemos encontrar pacientes jóvenes con COVID-19, pacientes que estaban bien, que técnicamente no tenían antecedentes y no venían bajando de peso en la casa. ¿Qué pasa cuando un paciente está en ayuno? Obviamente se desnutre y va a llegar al mismo punto, que es aumento de tasas de infecciones, de alteración de la función intestinal, cicatrización y función muscular. Pero también está ese paciente súbito que va a la UCI y va a perder peso. Todo paciente que entra a la UCI, por más obeso que sea, pierde peso por la respuesta inflamatoria. Y es más, en estos pacientes con COVID-19 se han reportado unas pérdidas de peso de hasta 50 libras en un mes por el hipermetabolismo e hipercatabolismo de esta enfermedad. Pero ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso que distingue a estos pacientes, o lo novedoso de hacer soporte nutricional en estos pacientes y no en cualquier otro tipo de pacientes? Y es que estos pacientes tienen muchos síntomas gastrointestinales. Primero, no, que es una enfermedad respiratoria, pero también se ha descrito que la mitad de los pacientes en los primeros días de los síntomas presentan solo diarreas o náuseas o vómitos. Entonces, estos pacientes, como les decía, náuseas, vómitos, diarrea, afecta la ingesta y la absorción ya previo a entrar a la UCI. Entonces, previo ingreso hospitalario ya viene con a una alteración de su estado nutricional, ¿verdad? Entonces, que también es claro que si me estoy nutriendo bien y súbitamente tengo COVID, voy a entrar con un mejor estado nutricional. ¿Por qué? Porque a peor estado nutricional aumenta mi mortalidad. Y esto afecta a pacientes obesos, adultos mayores, polimórbidos, a todo tipo de pacientes. Entonces tengo que tener mucho ojo con esta existencia de pérdida de peso previa por síntomas gastrointestinales, previo ingreso a UCI. También vemos que muchos de estos pacientes no es que siento que tengo COVID y corro a la emergencia, no, que usualmente aguantan 5 días, 7 días de fiebre en la casa. Ahora vemos pacientes de 20 días que capaz ya no el COVID, sino que está sobreinfectado y tiene toda esta pérdida de peso previa ya en casa. Acá les presento, este es mi grupo de trabajo, son las licenciadas que trabajan conmigo, la licenciada Celeste Silva y Raquel Rivera, son mi grupo de nutrición y soporte en el Hospital Clínica San Francisco. ¿Y qué nos dice la ASPEN? Que escriben las guías americanas de enteral y parenteral, que los nutricionistas o los médicos que también hacen nutrición y solo se dedican a eso, deberíamos de buscar otros médicos para recopilar datos de evaluación. Es decir, no por medir al paciente voy a acercarme a tocarlo y a exponerme, a contagiarme, y que tenemos muchas herramientas, incluida el trabajo con todos los tratantes, la llamada a las pacientes, a la familia,
también utilizando telemedicina, tenemos muchas herramientas y también nunca olvidarnos de la protección personal. Es muy importante destacar que el soporte nutricional es una ruta, es un proceso que tiene un principio y un fin, pero todo esto en medio hay que seguirlo. No es que yo vi al paciente, le dije tienes que comer esto, le di una prescripción de enteral o de parenteral y ahí quedó, sino que es un paciente que tiene que ser monitorizado, que tiene que ser seguido. Entonces, este paciente ingresa a la UCI y yo tengo que hacerle un screening nutricional, es mandatorio dentro de las 48 horas y lo dicen todas las guías y todos los consensos, hacer un método de tamizaje que me diga si el paciente está en riesgo o no de desnutrición y luego proceder a hacer una evaluación nutricional que es diferente porque me da diagnóstico de desnutrido sí o desnutrido no, para yo diseñar un plan, qué es lo que quiero lograr con ese paciente de acuerdo a su estado clínico y a mi evaluación nutricional para determinar los requerimientos calóricos proteicos y ver si merece enteral, parenteral, bioral o mixta. La nutrición mixta está muy en auge ahora porque yo no debo de esperar a que mi paciente cubra, por ejemplo, solo bioral, bioral, bioral y decir no, no le pongo la sonda, no, no le pongo la parenteral. Cada vez esos retrasos se indican muchísimo menos y durante todo este camino debo de monitorizar a mi paciente porque sabemos que los pacientes críticos en el día 1 no es que reciben todas las calorías y capaz no las toleren. Entonces necesito monitorizar a mi paciente y recordemos que los pacientes en UCI son dinámicos, no es una receta de cocina y listo. Y también saber que mis pacientes, Dios quiera, la mayoría son extubados, pueden tener disfagia, disfunciones, continuar con síntomas gastrointestinales y cuando salen de la UCI no olvidarlos, ¿verdad? Entonces, como les decía, es toda una ruta. El primer paso es la evaluación del riesgo nutricional, riesgo sí, riesgo no, saber si mi paciente es bien nutrido, desnutrido moderado o sospecha de desnutrición y desnutrición severa. Inicio de este soporte nutricional, ¿por dónde lo voy a hacer? Vía oral, sonda, suplementos, ¿no? Y el momento de inicio, sabemos que no todos los pacientes quisiéramos nutrirlos a todos desde el primer día, pero la verdad no es indicación de hacerlo en todos los pacientes. Empleo del soporte parenteral cada vez menos. Hay que esperar el hecho de indicar una nutrición parenteral. Mis requerimientos nutricionales, hay varios objetivos nutricionales, no todos los pacientes se calculan de la misma manera, ¿no? Como les digo, el soporte nutricional no es una receta de cocina, multiplica por 25, multiplica por 30, por eso estamos los especialistas. Las fórmulas enterales hay en polvo, en líquido, las fórmulas enterales disponibles, capaz yo quisiera usar una, pero en mi hospital hay otra, pero ¿cómo la uso de manera correcta? Recomendaciones nutricionales para estos pacientes distresados, este grupo de pacientes que estoy viendo, manejo nutricional de mi paciente extubado y de la UCI a la sala. ¿Qué pasa también con esta evaluación nutricional? ¿Por qué es importante? Y vemos que hay varias sociedades, desde las de terapia intensiva a las europeas, americanas, que han escrito ya guías de COVID basado en la evidencia, en la poca evidencia que se tiene en estos meses, pero ya tenemos una guía. Y lo principal es que también dicen que si no tenemos un respaldo científico aún, tenemos las de terapia intensiva y que no difieren mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante esto del riesgo nutricional? Preservar el estado nutricional y prevenir o tratar la malnutrición también tiene potencial importante de reducir complicaciones. Y los resultados negativos en pacientes con riesgo nutricional que podrían parecer COVID. Como dije, desnutrido aumenta mortalidad segura e independientemente que sea por COVID o no, neumonía más desnutrición son predictores de mortalidad. Este tamizaje nutricional se debe de hacer en estos pacientes y como que siempre yo digo, tiene que haber una alarma. Yo voy pasando visita, veo a mi paciente desnutrido, veo a mi paciente añoso, ya solo con leer la historia clínica y ver los antecedentes, mi paciente se alisaba ya 3 años, paciente que venía de la casa 30 días, paciente que viene de 20 días a otra casa de salud, son pacientes que ya vienen desnutridos, que tengo que tamizarlos y que tengo que prestarles una especial atención. Hay muchísimas herramientas para tamizar. Hay, en realidad no hay una 100% validada por todas las sociedades para UCI, pero está el MOS, el NRS, el NutrixScore, ya vamos a ver algunas, el GLIM, que es la unión de varias sociedades. Mi personal favorito es el NRS 2002, y ya les voy a explicar por qué, y que también, como les dije, no solamente nos basamos en las guías de COVID, sino también
en las guías de terapia intensiva. Estas son las de ESPEN del 2018 y que me dice que sí, que a todos mis pacientes que ingresan tengo que evaluarlos nutricionalmente y que mi evaluación nutricional no es simplemente comida, es ver a mi paciente, destapar a mi paciente, hacerle un examen físico, ver qué hacía antes y su estado nutricional, su capacidad funcional, o sea, ya vea pérdida de músculo previo a ingreso. ¿Qué es el NRS? Es una herramienta de tamizaje nutricional. Me dice riesgo sí, riesgo no. Porque a mí me gusta mucho o porque creo que en la práctica es muy útil porque considera dos cosas, gravedad de enfermedad y pérdida de peso previa. Es decir, abarca un universo un poco más grande y nos dice estos pacientes están en riesgo. Y también porque me gusta. Ustedes verán ahí que no les pido un número exacto del peso, no les pido un número exacto de la talla. O sea, si yo la tuviera, muchísimo mejor. Pero hay pacientes que por más que yo pueda hablar con ellos, no se saben el peso y la talla, pero basta con una buena historia clínica y buena entrevista para saber si mi paciente tiene riesgo nutricional o no. Y claramente eso también lo da la práctica clínica. Entonces, el NRS se divide en dos. Primero sale un cuestionario que me hace unas preguntitas, ¿no? Si cualquiera de esas preguntas respondo sí, paso a la siguiente parte. ¿Cuáles son las preguntas? Por ejemplo, IMC menor a 20, si el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, por ejemplo, si ya me dice paciente en los últimos 20 días, ya está, ha reducido ingesta en la última semana. Por eso este RNS es muy sensible, porque ya me toma en cuenta esa última semana del paciente sin comer, ¿verdad? Y si es un paciente grave o no. Aquí estamos hablando de UCI, así que todos son graves. Respondí sí, me voy a la siguiente parte. Y tengo dos partes de los cuadritos, una que me habla de estado nutricional y otra de severidad de la enfermedad. Si en total de lo que yo sume me da mayor a 3 o 3, mi paciente está en riesgo. Que también tiene beneficioso ese NRS, que si el paciente tiene más de 70 años, le doy un punto más. ¿Ya? Entonces, ya de por sí, todos sabemos que los pacientes mayores a 70 años son sarcopénicos, entonces este los abarca y que no necesariamente este paciente añoso está tan grave, capaz como un paciente con trauma, un paciente con una enfermedad muy, muy grave, un APH muy elevado, capaz mi paciente no lo tiene, ¿no? Pero ya me abarca en ese universo. ¿Para qué está validado esto? Para pacientes hospitalizados, ventajas, buena sensibilidad y especificidad, fácil de aplicar al ingreso, confiable, no requiere datos de laboratorio, se suma, ¿verdad? Evalúa la severidad de la enfermedad y da un puntaje ajustado por edad y tiene buena reproductibilidad, es decir, si nos preparamos como equipo, todos aquí somos un equipo, es muy bueno entre enfermeras, médicos y nutricionistas. El siguiente es el Nutri-Score. El Nutri-Score fue creado por el doctor Heylan de la Critical Care de Canadá, a quien admiro un montón, pero ya les voy a decir cuáles son las limitaciones de este Nutri-Score, que sí, que este sí es para terapia intensiva, pero si nos fijamos acá, estamos viendo que y ahorita sí tenemos interleucina 6, que no se usaba tanto antes, pero con esta enfermedad, un boom, ¿no? Entonces, ¿qué me da? Un sistema de puntos, pero es basado en qué? En la gravedad de la enfermedad. Fijémonos en qué dice el cuadrito. Edad Apache, SOFA, ¿verdad? Interleucina 6, es decir, pacientes con un estado inflamatorio, una gravedad realmente alta. Entonces, ¿en qué se basa este score? Paciente más grave, más riesgo nutricional, que también es un poco lógico, ¿no? Que dice que si no necesitamos la interleuquina 6, es decir, hay lugares, obviamente hospitales, centros de salud, donde no se lo hace, ¿no? Y si no lo tengo, no importa. ¿Qué pasa con este score que tiene una limitante y por eso muchas sociedades no lo avalan? Porque no ve estado nutricional. Ustedes ven estas preguntas anteriores, nunca me preguntaron si el paciente comía, no comía, si no comía la última semana, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede ser yo, María Luisa, que ahorita tenga algo de disnea, esté con fiebre, pero la última semana no comí, ya tengo riesgo nutricional. Pero aquí en el Nutric no lo considera. Entonces, eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta. Pero que si me dice al final que pacientes en alto riesgo, que me salen mayor a 5, si no tengo la interleuquina 6 o igual a 5, se beneficiarán de un soporte nutricional más agresivo. ¿Qué quiere decir agresivo? No hacerlo mal y sobrenutrir, pero sí estar atrás del paciente, ver que llegue a mi meta calórico proteica. Ahora, este es otro que le están mencionando cada vez más entre sociedades, porque esto es un esfuerzo entre sociedades. ASPEN, la Asociación Americana, ESPEN, la Asociación Europea, FELAMPE, la Federación Latinoamericana, y PENSA,
que son la federación, perdón, la sociedad asiática, ¿no, verdad? O sea, de todas partes del mundo, estamos tratando de tener unificación en los criterios. ¿Qué me dice el GLIM, Global Leadership Initiative on Malnutrition? Que al menos requiere de un punto, criterios fenotípicos y criterios etiológicos. ¿Ya? Si yo tengo uno en cada uno, ya tengo, digamos, un riesgo de malnutrición para mi paciente. Hace un diagnóstico, ¿no? Y aquí podemos ver de que me habla de pérdida de peso, índice de masa corporal, reducción de la masa, reducción de ingesta y carga inflamatoria de mi paciente, ¿no? ¿Qué también podemos ver? Los pacientes con malnutrición deben tratar de mejorar el estado nutricional, inicialmente con recomendaciones realizadas por profesionales en nutrición con amplia experiencia. Todas las guías hablan que si estos pacientes tienen tanto riesgo de desnutrición, por favor, tiene que haber un grupo de soporte nutricional en la UCI o alguien experto en el tema. ¿Por qué? Porque muchos intensivistas expertos en este tema y muy admirables, pero si yo soy intensivista y tengo un montón de cosas que ver, capaz no le doy ese seguimiento a la nutrición que merece, ¿no? Entonces, por eso dice alguien dedicado a este tema, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo los tipos de pacientes que tenemos. Los tipos COVID, no todos están ventilados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este paciente no ventilado que llega capaz con cánula nasal, capaz con un sistema de alto flujo? Bueno, mi primera indicación es darle consejos dietéticos, alimentación por vía oral, que me hablan las guías, agregar suplementos de 400 kilocalorías y 30 gramos de proteínas. Ahora, ojo con esto, no voy a mencionar marcas claramente, pero los suplementos líquidos siempre van a ser superiores a los suplementos en polvo. Y, por ejemplo, la preparación en polvo merece que alguien esté ahí, que le dé la vueltita, ¿no? En cambio, el líquido lo puede tener el paciente y tomarlo durante todo el día. Y tienen más gramos de proteínas, que es lo más importante. Habla también de fortificar alimentos, por ejemplo, con grasas, como el aceite de oliva, y complementar pacientes con alimentación enteral y parenteral si no logran cubrir el 65% de los requerimientos. ¿Por qué? Recordemos que son pacientes con dificultad respiratoria, con falta de apetito, es decir, puede ser que ese paciente no tenga, digamos, un tubo en la boca, pero que requiera una sonda, o requiera de una parenteral periférica, o requiera de una nutrición parenteral. Acordémonos que el COVID no es una enfermedad pura. Por ejemplo, he tenido yo abdómenes agudos y COVID, hemorragias digestivas y COVID, colangitis y COVID, pancreatitis y COVID. Entonces tengo que ver qué es lo que necesita mi paciente. No necesariamente su compromiso sea más el ventilatorio, el respiratorio, pero mi paciente está ahí. ¿Qué me hablan estas guías? Cánula nasal. Dice que estos pacientes usualmente no cubren sus requerimientos calóricos proteicos, que les cuesta un montón cubrirlos, ¿verdad? Que les cuesta muchísimo cubrir esos requerimientos, que empeoran el estado nutricional rápidamente. Hay muchos estudios de calorimetría indirecta hechas en pacientes, por ejemplo, con enfermedades pulmonares, que revelan que gastan un montón de calorías. Un paciente con enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, puede gastar entre 3.000 y 4.000 kilocalorías diarias, ¿no? Son estos pacientes que bajan un montón de peso. Hacer todo ese esfuerzo, ¿no?, respiratorio, queman un montón de calorías. Entonces, a estos pacientes les cuesta también ingerir los alimentos. Hay pacientes que están midiéndose la saturación de oxígeno, comienzan a comer, se baja, el paciente se cansa, no lo quieren hacer y obviamente empeoran su estado nutricional rápidamente, empeorando su pronóstico. También tenemos la ventilación no invasiva. Están las cánulas de alto flujo, está también el BNI, que se use o no. Eso ya es el criterio del intensivista, pero generan hipoalimentación, ¿verdad? Porque todo esto, alto flujo, alto oxígeno, puede distender la cámara gástrica. Hay grupos que dicen parar la alimentación, otros que no. Independientemente, veamos el resultado, el paciente se va a desnutrir y la alimentación es dificultosa. Si yo tengo estas máscaras, por ejemplo, como tenemos aquí en la foto, ¿cómo como, no? A veces el respirar o comer. Entonces, también provoca complicaciones gastrointestinales. Son pacientes que inevitablemente se desnutren, por más que la boca, digamos, esté libre técnicamente para comer. Y también, con esa dificultad respiratoria, colocar una sonda, tal vez tampoco es la decisión más acertada. La hipoalimentación empeora el pronóstico. No, tengo ese paciente que lo quiere aguantar, no lo quiero intubar, lo estoy aguantando en la UCI, pero no me está comiendo. Estoy empeorando el pronóstico de este paciente, ¿no? Los músculos también son intercostales, tenemos que recordar todo esto.
Entonces tenemos que iniciar con consejos y posibilidades de cubrir sus requerimientos calóricos proteicos. Y si no cubre, enseguida, nutrición enteral. Estos pacientes, como les cuesta masticar, cansa el proceso de la digestión, quema calorías también, prefieren muchos líquidos, ver cómo puedo fortificar las dietas, ¿no? En el hospital tratamos de trabajar mucho con la cocina, hay una nutricionista arriba, ¿qué puedo hacer? Fortificarle la dieta, darle más suplementos, y en caso de no tolerar, también tenemos la nutrición parenteral periférica, que sí está disponible en nuestro país. Siempre y cuando que todos estos pacientes tengo que vigilarles síndrome de realimentación, acordémonos que el síndrome de realimentación es ese síndrome que vemos al reintroducir alimentos en pacientes que no han comido y en pacientes críticos pueden no haber comido 3 días y ya lo hacen, ¿verdad? Que está caracterizado por hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalemia, que puede traducirse en situaciones clínicas como alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, que pueden tener consideraciones importantes. Entonces, tengo que tener mucho ojo con estos pacientes, por eso vuelvo y repito la necesidad de la monitorización y que alguien especializado esté atrás de estos pacientes. Y también, ¿cuál es mi objetivo? Como médica encargada de UCI es minimizar la desnutrición en UCI y que también estar atrás, digamos, que los médicos también estén un poquito pendientes y más pendientes de darle de comer a ese paciente por cualquiera que fuera la vía. Ahora, pasamos de los no intubados, vimos cánula, vimos consejos dietéticos, BNI o cánula de alto flujo, a pacientes ya con ventilación mecánica. Si el paciente es estable, llega, yo debo de alimentarlo o tratar de hacerlo dentro de las 48 horas. Inicio por sonda nasogástrica, la regular, la que ponemos todos. Sí se habla de que si yo puedo cambiarlo usualmente a sonda fina, pero al paciente con COVID también se lo trata como de tocar lo menos posible y que los médicos tengan el menor contacto de ser posible, ¿no? Ritmo continuo, no en bolos, no la jeringuilla. Hay bomba, tenemos que usarla. Bombas de infusión, por favor. Y si tenemos intolerancias gástricas que pueden ser, pero miren, me ha pasado mucho y lo he compartido también con otros especialistas, pacientes vienen con diarrea, dolor abdominal, bueno, llegan, todo esto relacionado al COVID, le ponemos la nutrición, bombita de infusión y la verdad que muchos cede la diarrea, otros claramente no, tienen muchas distensiones, pero podemos igual intentarlo, siempre intentar. ¿Qué es una pauta principal? Agotar siempre, digamos, todas las maneras de alimentación viral o poder utilizar ese intestino por los beneficios que me da alimentar el intestino, ¿no? Y puedo usar prokinéticos, los enemas, ver que el paciente haga catarsis, todo lo que me beneficie a mí que mi paciente tolere. ¿Está bien? La progresión, ¿cómo debería realizarse? Debería de yo, en mi paciente, claramente sin síndrome de realimentación, llegar al 50 al 70% del valor que yo quiero llegar al segundo día, ¿no? Igual comenzar despacio. Ver que toleró, que no hizo realimentación del 80 al 100% a partir del cuarto día y mi objetivo proteico mínimo es 1.3 gramos de proteínas por kilo de peso, que debería alcanzarse ya a partir, como le dijimos, del cuarto día. Acordémonos, y muy importante lo que dice acá abajito, que en la fase aguda precoz no mayor al 70%. O sea, estos pacientes graves, estos pacientes que recién llegan, ¿no? Que mis prioridades también son otras, ver que tolere, ver que esté bien, ver que no haga daño yo con mi nutrición y comenzar a avanzar. Por eso muchos leemos, no, nutrición agresiva, vamos, estemos atrás, pero no causando daño a mi paciente. Hablemos un poquito del decúbito prono. ¿Tengo que dejar de alimentar a mi paciente? Claramente que no, se los puede alimentar. No aumenta el riesgo de complicaciones del tubo digestivo. Si necesito, puedo hacer postpilórico, Trendelenburg invertido. Y también, ¿qué se puede utilizar en este tipo de pacientes? Se habla también 2 horas antes y 2 horas después, suspenderles las alimentaciones, pero y ahí yo no tendría que calcular mi nutrición para 24 horas, sino para 20, ¿no? Pero hemos tenido buenas tolerancias con el soporte en prono. Que también nutrición parenteral. Y esto es muy bueno, que cada vez estemos más nutrición mixta, nutrición mixta, nutrición mixta. Y también, especialmente en UCI, tenemos esas vías centrales, usémoslas sin miedo, ¿no? Tenemos especialistas que están ahí atrás de los pacientes y en caso de que no tolere durante la primera semana, comencemos, evaluemos caso por caso, utilicemos la nutrición parenteral. Capaz no necesitamos los 3 macronutrientes, necesitamos proteínas, bueno, se las colocamos, ¿no? Porque si adicionamos a veces, muchas veces polvos proteicos, de acuerdo a cuáles tenemos cada uno en el hospital, capaz es mayor volumen, no conviene al paciente. No, o estoy parando mi nutrición para añadirle ese módulo proteico. Capaz me conviene más la parenteral
y tenemos que haber agotado, como lo mencioné antes, todas las estrategias de enteral para iniciar esta parenteral y no debe de ser usada tempranamente ni de manera irresponsable, pero sí de manera oportuna y ojo con esos pacientes desnutridos. También les puse esto que dicen las guías Aspen, porque antes era esperemos la parenteral, luego de los 7, 14 días. Y aquí Aspen, que son los americanos, me dicen, no, soon as possible, lo más pronto posible, ya, utilicémosla y no esperemos. Claramente, vuelvo y repito, sin síndrome de realimentación, evaluemos a cada paciente. ¿Está bien? ¿Qué pacientes no deben de comenzar? Estos son de las guías ESPEN, por ejemplo, pacientes que tienen alta dosis de vasopresores, pacientes que yo tengo alguna duda de que también viene alguna enfermedad digestiva, puede haber un sangrado activo, ¿no? Algún esquema intestinal, evaluar a mis pacientes, ver si tienen distensión abdominal, ver esas tomografías, ver esas placas, ¿verdad? Y en caso de una hipoxemia hipercapnia incontrolable, que pone el riesgo de la vida, retrasamos la enteral, no es nuestra prioridad la vida del paciente, pero en caso de pacientes con hipoxemia crónica o subaguda o compensada o en hipercapnia permisiva, no hay motivo para no iniciar, ¿no? O que esos vasopresores ya estén descendiendo, podemos iniciar trofismo enteral, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué me recomiendan las guías a pacientes que no están ventilados? Podemos tener de 27 a 30 kilocalorías por kilo de peso y tener en cuenta el síndrome de realimentación, tener en cuenta cuál es mi objetivo proteico, si mi paciente es adulto mayor, no es adulto mayor. También digo, bueno, le dan la dieta, según yo cubre, pero acordémonos que las dietas en los hospitales no son las más completas, capaz los pacientes no, adulto mayor no tiene dentadura, pongámosle el suplemento sin miedo, ¿no? ¿Y qué pasa con los ventilados? Son los mismos requerimientos que usualmente son para UCI, 20 a 25. ¿Qué dicen las guías de la calorimetría indirecta? Hay como un temor por el conectar el equipo, sí he tenido la experiencia, pero se conecta un sensor al ventilador, entonces obviamente puede haber secreciones, hay que realmente evaluar si vale o no vale la pena, y los requerimientos, como yo les decía, cómo deben de ir progresando, y recordar a ese paciente obeso crítico que necesita nutrición hipocalórica hiperproteica, ¿no? Hay que tener conceptos claros. Alimentación hipocalórica en la primera semana por situación clínica. Llega mi paciente, está grave, recién lo conozco, viene con diarrea, dolor, distensión, bueno, lo voy aumentando poquito a poco. Alcanzar dentro de la semana mi meta calórica proteica, si es posible. Alcanzar al tercer y quinto día mi meta proteica, si es posible también. Y tener en cuenta esas calorías no nutricionales, propofol y dextrosa, que diluyen dextrosa, que le puse una dextrosa paralela, que le está pasando esa dextrosa y yo le pongo las calorías, me hace realimentación, capaz no las conté, propofol, seguir los triglicéridos, considerarlos si estoy pasando enteral, parenteral, esos gramos de grasa que no me pase, ¿verdad? ¿Qué me hablan también las guías de la monitorización? Todos estos pacientes tengo que pedirle el laboratorio diario para la progresión de la alimentación, especialmente durante la primera semana. Es, como dije, la UCI es dinámica, no son pacientes que están, digamos, detenidos, que yo puedo decir, no los voy a controlar y tengo que progresarlos, ¿verdad? Entonces, el monitoreo nutricional incluye registros en el balance de complicaciones, el balance hídrico, ver la catarsis, sí o no, ver los volúmenes que pasan en nutrición enteral. No, doctora, sí le pasó todo, yo veo solo 1000 y de volumen y yo había dejado 2000, claramente algo pasó, ¿no? Comunicación fluidas con el equipo tratante, estar siempre en contacto, siempre tratar de tomar decisiones en conjunto, no escribir por escribir, evaluar la entrega de los suplementos, le entregaron el suplemento al paciente. Nuestro trabajo incluye desde saber que en farmacia todos los suplementos, no simplemente escribir, yo siempre digo una receta de cocina, y monitoreo bioquímico. ¿Qué pasa con ese paciente que lo extuvo, que se va a evaluar la incidencia de disfagia post-extubación hasta 21 días, adaptar las consistencias de vía oral? Muchos pacientes no toleran los líquidos, recordemos 21 días poco a poco y por favor, no apurarnos en sacar la no, extuba, ya se va a piso, no. O sea, que el paciente coma líquidos o un purecito no es comida, lo digo siempre, lo digo siempre. Evaluar los suplementos orales, acordémonos. Le voy a dar suplemento oral, es líquido, capaz me haga disfagia, con calma, ¿verdad? Y evaluar esos aportes antes de retirar esa sonda. ¿Cuáles son mis conclusiones entonces? Que todos los pacientes internados en área críticas deben de considerarse en riesgo nutricional, especialmente con esa enfermedad. Todos los pacientes con COVID, hasta en casa, bajan de peso.
Los requerimientos nutricionales son mayores y a menudo la ingesta es baja o nula. Por ejemplo, hablamos de la cánula nasal, el alto flujo, y todos aquellos requieren algún tipo de intervención. Así mi paciente coma suplementos, hacerle una dieta hipercalórica y hiperproteica. Detectar la desnutrición preexistente nos obliga a reformular los objetivos y estar más atrás de mi paciente. La cantidad de calorías aportadas tiene que ser menor durante la primera semana por, digamos, todo esto que está pasando y evitar el síndrome de realimentación. Y mi objetivo principal, obviamente, es recuperar masa muscular. Masa muscular es igual a función. ¿Ya? Los requerimientos nutricionales no difieren de la población general de UCI y continuar mis terapéuticas ajustadas a los distintos, digamos, componentes que yo puedo tener una historia clínica, una historia de un paciente, enfermedades crónicas, edad, severidad de la enfermedad, complicaciones, tiempo de internación, vino de otro lado, lo que les mencionaba no vino, duración de ventilación mecánica, ese periodo post-extubación, y también si recibió soporte nutricional o no dentro de su etapa aguda. Bueno, y este es parte de mi equipo de trabajo, parte del equipo del trabajo de la UCI, los nutricionistas que trabajan conmigo y todos aquellos que hacen posible también durante esta época que capaz no podamos evaluar a todos los pacientes, que ellos reciban su nutrición. Muchísimas gracias, ahí les dejo mi mail, cualquier pregunta o duda, y no se olviden que el soporte nutricional es parte importante y fundamental dentro de los tratamientos médicos de cualquier enfermedad. Muchas gracias.